importante que nosotros, hermanos, lo conozcamos, para que nosotros podamos compararlo con la lectura y con el consejo de la palabra. Así dijo el hermano antes de entregarme este tiempo. Él dijo: pongámonos de pie para recibir el consejo de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Recuérdese que el consejo de Dios, la palabra de Dios, no es un regaño. La palabra de Dios es un consejo para usted y para mí y para los amigos que están aquí a través del internet, para que todo nos salga bien. Porque el único que sabe mañana cómo nos va a ir es solo Dios. Usted y yo no sabemos si más tarde vamos a estar muertos o si vamos a estar quizás en un hospital, que Dios nos libre y nos guarde, porque no quiero, hermanos, que usted vaya a entender que estoy deseando eso para usted. Pero el único que sabe solo es Dios. Entonces Dios siempre va a estar hablándonos antes de que las cosas nos vayan a pasar. Todo lo que está pasando en Honduras, todo lo que está pasando en Guatemala y en Nicaragua es lamentable, pero todo eso aquí está en la Biblia. El problema es que el humano no quiere leer Biblia, no quiere prepararse. Pero cuando nosotros no queramos prepararnos, hay un Dios que siempre está preocupado por el ser humano, y Dios siempre estará hablándole antes de que las cosas vayan a suceder. El tema es, hermanos, ¿qué hizo Dios por mí? Ese es el tema. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Cuántos saben de Jesús? Creo que todos sabemos acerca de Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús por mí? Capítulo número 15 de Marcos, y el versículo que leemos es el verso 31. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aún voy a leer el 32. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Ahí dejamos la lectura. Vamos a orar. Y cuando oramos, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? Dios, háblame. Señor, aconséjame. Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente, mis oídos, para que tu palabra, Señor, pueda entrar en mí. Dígale usted a Dios: Dios, dame entendimiento para entenderla, dame comprensión. Tu palabra da vida, tu palabra sana, tu palabra liberta. Dios, yo necesito ser libre, yo necesito ser sanado del corazón, del alma y de mi cuerpo. Mi familia te necesita. Dios, háblame esta tarde. Oremos. Padre nuestro, Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta audiencia, por este pueblo, Señor, que ha venido a oír el consejo tuyo. Por Cristo, usa mi vida para hablarle, Señor, a ellos, y para yo ser bendecido a través de tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, los amigos que han venido aquí, Señor, tú los has traído para bendecirlos. Las familias que tú has traído a este lugar, Espíritu Santo, las has traído para bendecirlas en esta tarde. Te rogamos, te suplicamos que sus corazones, que sus mentes, que sus almas, sus vidas, sus espíritus, sus cuerpos, Señor, sean preparados para recibir tu palabra. Los que nos oyen y ven a través de la radio, televisión y el internet, Señor, sean bendecidos, sean libertados los cautivos, Dios, en el nombre de Cristo. Aquellos que están tras una barrera, tras un muro, esos muros y esas barreras se caigan por el poder de tu palabra, Señor, y tu palabra los liberte, los salve, los sane, los haga felices esta tarde, Señor. Aquellos que están bajo brujería, bajo hechicería, bajo las obras del diablo, bajo las obras y la influencia diabólica, satánica, tu palabra llegue a libertarlos ahora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, por quien declaramos toda fuerza del mal debilitada, toda fuerza del demonio paralizada, toda obra del diablo destruida en el nombre tuyo, poderoso Jesús. Y que ahora venga conocimiento del cielo, discernimiento, entendimiento del cielo para nuestra vida, poder entender y comprender lo espiritual en el nombre de Cristo, porque te damos gloria, honra y honor, maravilloso
glorioso Dios, esta noche, esta tarde, Señor, estamos pidiendo oración por consuelo y fortaleza por la vida, Señor, de Modesta Flores, Dios mío, ahí donde está Modesta Flores, Señor, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón de este planeta, tu gracia, tu amor sea derramada sobre ella, Señor, y venga la fortaleza y el consuelo tuyo, Dios, en el nombre de Cristo, sobre Consuelo Flores, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, sobre Modesta Flores, en el nombre de Jesús, Señor. El que haya venido enfermo, reciba sanidad esta tarde. El que haya venido triste, ahora reciba consuelo en el nombre de Cristo. El que haya venido afligido, preocupado, ahora ese demonio de preocupación se va en el nombre de Cristo. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, cobre vida, cobre fortaleza. En el nombre de Cristo reciba la bendición de Dios esta tarde para la gloria tuya, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo, por quien sea gloria, honra y honor a ti, Padre, a ti, Jesucristo, y a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando dan gloria a Dios esta tarde. Gloria sea al Señor. Dele fuerte esa palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. ¿Qué hizo Jesús por mí en la cruz del Calvario? Como dice el tema, ¿qué hizo Jesús por mí? Dice el versículo que leímos: de esta manera también los principales sacerdotes, dice, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Qué hizo Jesús por usted y por mí? ¿Qué hizo Jesús por mí? Ese es el tema. Por eso Dios me dijo que le pusieras el tema. ¿Qué hizo Jesús por mí? Cuando usted lo dice, dígalo conmigo. ¿Qué hizo Jesús por mí? Dígalo. Muy bien. Para que entendamos el mensaje, el consejo de Dios, solamente tenemos que nosotros, hermanos, meternos en el consejo de la palabra. Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la humanidad? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba la humanidad cuando Cristo vino? ¿Cómo estaban los seres humanos? Unos muriendo de una enfermedad incurable que se llama pecado. Hermano, esa enfermedad producía lepra. La lepra no tenía cura. No había cura para la lepra. Desintegraba hogares, lo alejaba de la sociedad. Tenía que perder el trabajo, tenía que perder su esposa, sus hijos, o la esposa perder a su esposo y a sus hijos, y hermanos, irse de la casa, perdían todos los bienes. Esa lepra era tan terrible que si se penetraba en la ropa había que quemar la ropa, porque si alguien tocaba esa ropa con lepra, hermanos, que tenía la persona que lo portaba, también corría el riesgo y era el 100% seguro que esa persona iba a ser contaminada. Y si la casa estaba contaminada con la lepra, no había desinfectante, no había, hermano, jabón, lejía, cloro que pudiera quitar la lepra de esa casa. Lo único que había que hacer era meterle fuego a esa casa y a todas las pertenencias que habían de esa familia. Y si esa familia, hermano, estaba contaminado, uno le hacía el análisis a todos los demás, y el que estaba contaminado con esa lepra que no tenía cura era aislado, era apartado, era tirado a lugares desiertos, si es que no los mataban los vecinos, porque no querían a nadie contaminado con la lepra, porque la lepra era una muerte segura, que no tenía cura, no había cura. Por eso cuando la gente se contagiaba de lepra, sabía, hermanos, que tenía que morir. Pero la gente siempre lucha por no morir. La gente se da, hermanos, oiga, la tarea a sobrevivir, no importa, los últimos días. En ese tiempo no había hospitales, no había oxígeno, no había una buena medicina que pudiera brindarle una esperanza a un leproso. La lepra empezaba, hermanos, a corromper la piel, la vía respiratoria, la vía urinaria, a corromper los intestinos por dentro, el hígado, y empezaba, hermanos, era como un cáncer que poco a poco iba avanzando, y el que lo tenía, el que lo portaba, ese tenía que saber, y él estaba seguro que era una muerte segura. No había cura, la gente estaba contaminada. Por los desiertos había gente ambulante, no porque querían andar, sino porque los demonios se habían apoderado de ellos y los llevaban por los desiertos, y no había nadie quien los libertara. En los cementerios no eran los muertos que salían a asustar, eran personas poseídas por demonios
iban a vivir ahí. ¿Qué le pudiera decir yo? Por las calles usted miraba caer jóvenes, hermanos endemoniados. Usted miraba enfermos por todos lados. Iba a alguna montaña, la gente no quería ir a las montañas porque allá vivía la gente desahuciada de las enfermedades por causa del pecado. El pecado había consumido tanto a la gente que no había medicina para ellos. Y cuando Cristo viene, encontró esta situación así. Pero no quiero dejar de lado a José y a María, porque muchos pasamos creyendo en ellos por ahí. Y quizás alguien por el internet pudiera estar viendo. Pero el consejo de Dios esta tarde es: ¿qué hizo Jesús por mí? Estando la gente en esa condición de muriendo, de pobreza, de tristeza, de desaliento, de desconsuelo, que no hallaba qué hacer. Usted cuando tiene al niño enfermo, ¿qué hace? Corre del doctor. Si hay que trabajar, no le importa perder el trabajo, pero usted lleva a su hijo, lleva a su esposo, lleva a su esposa, porque ahora se ha dado cuenta que la ciencia ha avanzado y que la medicina puede alargarle unos días de vida. En aquel entonces no había que hacer nada, porque el que tenía la lepra estaba condenado a morir. Pero no quiero dejar de lado a José y María. Por eso el tema se le llama: ¿qué hizo Jesús por mí? En esa condición que la gente vivía, estaba también José y María en su casa. José andaba trabajando. José se había comprometido con María. Tenían planes de casarse ellos. Por la Biblia dice que para todo hay tiempo. Claro que José y María eran descendientes de un linaje bendecido, divino por el Dios de los cielos. No era gente común y corriente, era gente que se guardaba para Dios, era gente santa, era gente que obedecía a la palabra de Dios, era gente que no era religiosa. Esa gente amaba a Dios. José y María respetaban al Dios de los cielos. Ellos habían entendido que el Dios que estaba en los cielos era el único Dios verdadero. El Dios que los había libertado de la esclavitud era el Dios de los cielos. Que el Dios que les había dado vida era Jehová de los ejércitos. Ellos lo tenían bien claro, pero también estaban expuestos a todo eso. ¿Cómo se pone usted, hermano, a creer por un momento que José y María vivían? Póngase a pensar, si en esta pandemia, ¿cómo estamos? Hermano, si el esposo tiene coronavirus, yo anduve orando por unos que tenían coronavirus. ¿Y sabe qué pasó? El esposo allá aislado en un cuarto, donde la viejita y el viejito nunca se separan. Hoy él solito durmiendo. Imagínense. O sea que en esa pandemia cada quien salve su pellejo. ¡Aleluya! Mira, mi amor, te amo, pero ahí estate. Y si es posible voy a poner un vidrio donde te puedas venir a ver en la ventanita. Te amo. Imagínense. Y si era la mujer, allá estaba aislada. Y si se estaba muriendo, ¿qué hacíamos nosotros? Llevarlo al hospital. Y en el hospital ni lo dejaban ver, ni lo dejaban estar con él. Qué terrible. Y cuando se moría, usted no sabía si era otra, no, gracias Señor, si era otra persona que le daban a usted. No sabía si era de su color. No sabían, algunos lloraron su muerto, que ni era su muerto. Pagaron gran dineral y ni era el muerto que tenían que enterrar, porque era prohibido hasta abrir la caja, porque esa pandemia contaminaba. Y la lepra era igual. ¿Cómo cree que estaba José y María? José, veamos cómo salvamos a la humanidad. María, no, María no tenía intención de ser la mamá de Jesús. Por cierto que ni es la mamá, sino que María es un instrumento que Dios utilizó como en medio de tanta mujer sagrada, de tanta mujer consagrada. Oiga, mujeres, por eso es bueno que usted se consagre para Dios. En medio de tanta mujer sagrada, consagrada para Dios, sagrada y consagrada, quiere decir que oye a Dios y que obedece solo a Dios. Hombres como José, íntegros, donde iban a trabajar, trabajaban sin andar haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Oiga, en medio de tanto hombre íntegro estaba José. Dios dijo: este hombre lo voy a elegir para que cuide a esta mujer mientras esté mi hijo en el vientre. Jesús vino y fue puesto en el vientre de María. De esa manera es como Jesús vino a esta tierra. Pero ¿cómo estaba José y María? También preocupados por comer frijoles y arroz y que no estuviera contaminado con la lepra, porque esa enfermedad era terrible. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué dice la Biblia, hermano?
que cuando Jesús vino, Él vino a empezar a decir, bueno, quiero decirles que yo soy el Cristo de la gloria. Nadie creía. Yo soy Jesús de Nazaret, el que Dios había prometido enviarles un Salvador. No creían, la gente no creía. Cuando empezaron a ver los primeros milagros que Jesús hizo, la gente empezó a creer en Jesús, porque lo que Jesús hacía nadie lo podía hacer. La gente estaba muriendo de lepra. Un leproso le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, si quiero, se limpio a su nombre. Jesús lo hizo. Aquello empezó a cambiar, el hombre se empezó a sentir feliz y contento, y la humanidad se dio cuenta que había venido una restauración, que había venido la salvación, que había venido alguien que no solo sanaba, sino que daba vida. Contentos, felices, porque la lepra le llegó a su fin. Contentos y felices. Y Jesús dijo, yo no solo sano, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. A su nombre. María y Marta estaban, hermanos, con su hermano. Y María y Marta, hermanos, el hermano de ella se enfermó, pero ya habían oído el mensaje de Jesús, que Jesús era la resurrección y la vida, que Él no solo sanaba, que Él no solo hacía caminar paralítico, no, sino también Él daba vida. Dígame usted, en una emergencia de esas, ¿qué hay que hacer? Correr, aquí tiene la medicina. Ustedes y yo tenemos un botiquín, una farmacia en la casa. Tenemos pastillas para el dolor de vientre, para el dolor de muela, para el dolor de oído, para cuando le cae la uña, para los uñeros, para el rascuña, y para todo tenemos. Y a la hora que nuestros hijos, hermanos, se nos enferman, le hacemos un baño y les metemos de todo. Pero cuando ya no podemos, corremos al hospital, al médico. Así esta gente había hecho de todo y nada había traído mejoría. Pero cuando Cristo vino, los paralíticos empezaron a caminar, los ciegos los empezó a hacer ver, a los sordos los hizo oír, a los mudos los hizo hablar, a los endemoniados les echaba fuera los demonios, y los muertos también eran resucitados. María y Marta corrieron a decirle a Jesús, Jesús, apúrate, vení a la casa, porque nuestro hermano está muriendo. Y Jesús no llegó. No llegó Jesús. Como a algunos no le vino la ambulancia hoy en esta cuarentena. Me estoy muriendo. Mentira, no llegó la ambulancia. No, usted está bien y ya petateándose. Jesús, ven, lo mandaron a llamar, no llegó. Se muere el hermano de José, de María y Marta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que lo fueron a enterrar. Pero eso es lo lindo cuando alguien cree en Cristo Jesús. Eso es lo lindo, hermano, cuando alguien oye la palabra de Dios. Bienaventurado usted que ha venido hoy a esta casa a oír la palabra de Dios. El que oye la palabra y cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. A los días iba llegando Cristo allá. Yo me hubiera enojado también con Jesús. Qué bárbaro el Señor a la hora que viene. Qué barbaridad. Señor, ¿y por qué venías hasta ahora? Imagínense, yo le hubiera reclamado. Como algunos nos enojamos porque el Señor no nos responde. Es que esto no es cuando queramos, esto es cuando Él quiera, esto es cuando Él diga. Ahí nos estamos ahogando, ahí nos estamos desesperando. Y no, esto es cuando Dios diga. Y llegó el Señor y le dijo, ¿y qué te pasa? No, Señor, le dijo, lo que pasa es que te mandamos a hablar porque nuestro hermano estaba a punto, estaba enfermo, cayó enfermo, se empeoró y tú no apareciste por andar ocupado en otra gente. Nos desatendiste a nosotros y tú dijiste que nos amabas, que amabas a mi hermano Lázaro. ¿Y cómo es posible? ¿Qué amor el tuyo, Jesús? Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho yo que yo soy la resurrección y la vida? Ah, sí, Señor. Ya estoy harto de oír tu mensaje. Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar. Las hermanas así son de los hermanos, bien enojadas. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, cuando sea ese día. Marta le dijo, Jesús, mírame, yo soy ese día, yo soy la resurrección y la vida, yo soy ese día. ¿Dónde le pusiste? Allá está enterrado, Señor. Llévame, le dijo.
ustedes dolientes, sígueme, hermano. Y llevaron a Jesús. Y desde seguro iba renegando, y no sé para qué. ¿Por qué no vino temprano? Y él lo quiere despedir. Quizás quiere verlo. Y ahí iba. Pero cuando Jesús se paró frente a la tumba, ¿sabe por qué Jesús lloró? Jesús lloró porque había uno que había muerto creyendo en Cristo, que Él era la resurrección y la vida. Había uno que había creído no en ídolos, no en estatuas, no en imágenes, sino en el Cristo vivo que andaba ahí caminando en esta tierra, que había traído restauración y vida eterna, que había traído respuesta para todo problema. Cristo es la respuesta para tu problema. Cristo es la respuesta y la salida para tu encierro. A su nombre. Cuando Cristo ve y se para frente a la tumba de Lázaro, Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Por la palabra de Jesús, Lázaro se levanta, la tumba se abre, la muerte tuvo que soltar al muerto y Lázaro salió caminando vivo. ¿Cómo creen que estaba aquella gente? Aquella gente decía: Él es el Hijo de Dios, Él es el verdadero Hijo de Dios. Más que eso, ahora Cristo quiere salvar y perdonarle. Él es el Hijo de Dios. Él es el único que tiene poder. Toda la gente lo amaba, toda la gente lo adoraba, aunque algunos todavía no creían, como algunos aquí a través del internet quizás. Y Marta y María estaban contentos. ¿Dónde estaba María y José? ¿Qué milagros hacían ellos? Ninguno. Pero Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Marta, yo te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú creíste en mí, Lázaro creyó en mí, ahora yo lo voy a resucitar, porque aquí estoy para dar vida y vida en abundancia. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo era el pecado, la muerte, la esclavitud, el castigo. Y Jesús, ¿a quién nos salvaba? Entonces, ¿cómo creen que estaba la gente? ¿Cómo creen que estaba la gente? Convencida como usted. Bienvenidos a la casa de Dios. Usted sabe que al venir a esta casa, usted no va a venir a oír payasadas, usted no va a venir a oír cuentos ni locuras, usted va a venir a oír palabra de un Dios que vive y permanece para siempre, sea o no sea cristiano. Usted sabe que hay un solo Dios, hay un Dios en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, que Él manda, reina y gobierna su nombre. Así es la cosa, hermano y amigo. Ese es Jesús de Nazaret. El que hizo por mí, hizo de todo. Es lo lindo y lo maravilloso de Cristo, que nadie le da tanto aval, tanta importancia, tanta gloria, tanta honra a Cristo Jesús. Nadie hay como Él. Hermanos, Él es único. Él es el único que salva. Él es el único que da vida. Él es el único que cambia la familia, que une la familia, que restaura, que bendice, que salva y sana. Él es el único. No hay como Él. Este Jesús es venerado y honrado, y oiga bien, hermano, alabado y glorificado en todo el planeta Tierra. Oiga, hermanos, en el infierno es reconocido como el Hijo de Dios, en los cielos es reconocido como el Hijo de Dios. Ángeles, serafines y querubines le adoran a Él día y noche. Alabado sea su nombre. Él es Cristo, Él es el Salvador de tu vida. ¿Qué hizo Jesús por mí? Hizo todo eso. Él había dicho: yo quiero decirles algo. Eso es cuando uno ama tanto a su líder. Yo quiero decirles algo, quiero advertirles. Quiero decirles que como yo soy 100% hombre y 100% Dios, yo quiero decirles que también voy a morir. No, Señor, ¿cómo así? Sí. Si yo no muero, ustedes no podrán tener vida. ¿Por qué tengo que morir? Porque el pecado que hay en ustedes, lo que a ustedes los destruye día tras día, ese pecado no puede ser quitado si no hay muerte. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo, dijo Cristo, he venido a pagar la paga y la culpa de usted en la cruz del Calvario. Por
Y yo he dicho que yo he venido a darle vida. Así es que yo tengo que pagar ese precio en la cruz del Calvario por ustedes. La iglesia del Señor estaba sabedora que Él no solo sanaba, Él no solo restauraba, Él no solo libertaba, sino que también daba vida. Llegó ese día, hermano. Llegó ese día en que Jesús le tocó morir en la cruz del Calvario. Y cuando todos lo vieron en la cruz, crucificado, porque así fue. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién hizo milagros? Cristo. ¿Quién libertó? Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. ¿Quién dio vida? Cristo. ¿Y quién unió la familia? Cristo. ¿Quién limpió de lepra? Cristo. Con su palabra. O sea que la palabra que hoy estás oyendo te hace libre, te sana, te da vida a su nombre. Por eso esta palabra hay que predicarla como está en la Biblia para que haga efecto. Si no la predicamos de esa manera, saldremos enfermos de aquí. Si no, algunos saldremos ya muertos. Esa palabra, hermanos, se estaba cumpliendo. Y estaba Jesús crucificado. ¿Por qué estaba Jesús crucificado? Por lo que dice el tema. ¿Qué hizo Jesús por mí? Morir en tu lugar en la cruz, para que tú no murieras. Porque el pecado que había en ti y en mí, ese pecado nos llevaba a la muerte. Ese pecado nos tenía esclavizado. Ese pecado nos tenía atado. Ese pecado nos tenía poco a poco muriendo. Ese pecado nos destruía poco a poco. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Entonces la gente, hermanos, que era religiosa, empezó a gritar lo que nosotros leímos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros. ¿Y sabe qué es escarneciendo? Escarneciendo es burlándose, haciéndole burla a otros. Al bueno se puede salvar, burlándose de él, riéndose de él, hermanos, diciendo blasfemias contra él. Dice de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Por qué no se puede salvar? Mire, hermano, primero Jesús pudo bajarse de la cruz. Segundo, Jesús pudo haber matado a esos bocones que estaban diciéndole, oiga, falsas calumnias. Estaban burlándose de él. Este aquí solito hablaba, sanaba, salvaba, libertaba y daba vida. Hoy crucificado no tiene poder para bajarse y seguir salvando a los demás. No, es que él quería morir en lugar tuyo y en lugar mío en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el pecado es perdonado, el diablo es vencido, la enfermedad es derrotada y la muerte le es quitada el poder sobre toda persona. Y ahí Jesús pagó el precio del pecado por usted y por mí. ¿Qué hizo Jesús por mí? Pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, con ese acto, ¿cómo debería de estar el mundo entero? Adorando a Dios, agradecidos con Dios, porque envió a un Salvador que se llama Cristo Jesús de Nazaret, el que vino a pagar, hermanos, el precio del pecado, el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario. La iglesia de Cristo no debería estarse comiendo unos con otros. Los seres humanos no deberíamos de estarnos envidiando, no deberíamos estarnos juzgando, sino uniéndonos para adorar al Cristo de la gloria. Por el donde dije, si usted es católico, bienvenido, o sea mormón, sea lo que sea, tenemos un solo Dios al cual debemos adorar y le honra, gloria y honor, porque Él dio su vida por usted y por mí. Yo no puedo estar, hermano, dándole honor y gloria y honra a alguien que no ha hecho nada por mí. Si Jesús es el único que ha dado la vida por mí, si Jesús es el único que ha traído bendición a mi vida, si por Jesús es que estoy vivo. ¿No ve que Él murió en la cruz del Calvario? Y Él murió para que usted y yo tengamos vida. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no existiéramos, ni en la memoria estuviéramos. Imagínense, hermano. Pero Cristo bien pudo, hermanos, haber hecho que bajarse y matar a todos esos bocones. No tenía poder para echar fuera demonios.
Si un demonio tiene la fuerza, hermano, quizás de 5,000 hombres. Un demonio el más parasitoso que el Señor Jesús lo reprenda. El demonio más chiquitito, más miserable, ese tiene poder para gobernar y reinar, hermanos, en las fuerzas de las tinieblas. Y usted y yo no le hacemos frente. Quizás le hace frente una hormiga a un demonio de esos, pero usted y yo no podemos humanamente. No podemos, hermano, no podemos, pero Cristo vino a poner en su lugar a Satanás y los demonios. Pero Cristo sí tiene poder para cambiar y para quitarle la vida a quien sea y para darla. Entonces Cristo dice que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el único que ha hecho algo por usted y por mí. Mire lo que dice, hermanos, vaya conmigo donde dice Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo número 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo, por favor. Corintios 5, 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Al que no conoció pecado, Oiga, por nosotros lo hizo pecado. Oiga, al que no conoció pecado, por nosotros Lo hizo pecado. lo hizo pecado. Oiga, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿el qué? Justicia de Dios. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios. Cuando confiamos en Cristo, hacemos un intercambio, dice. Le entregamos nuestros pecados y Él nos hace justos ante Dios. Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo en su crucifixión. Oiga, hermano, en su crucifixión, dice, en nuestra conversión recibimos su justicia. Que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oiga lo que hizo Cristo, queriendo decir que el pecado suyo lo tomó Él. Él lo tomó, el pecado suyo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Y como Él tomó nuestro pecado, Él nos dio la vida de Él. Y la vida de Cristo es justa, es santa, es bendita y es venerada por los siglos de los siglos. Entonces ahora Cristo, oiga, nos presenta delante de Dios Padre justificados. ¿A quiénes presenta justificados? A los que creen en Él, a los que le han entregado su vida a Él, porque Dios está perdonando y salvando solo a los que creen en Cristo Jesús, solo a los que le han entregado su vida a Cristo y a nadie más, porque solo Cristo murió por usted y por mí. ¿Entendió eso? Ahora vea conmigo Isaías. ¿Qué hizo Jesús por mí? Aquí Él tomó nuestro pecado. Isaías capítulo 53 verso 6. Vea lo que dice la Biblia. ¿Lo encontró? Amén. ¿Qué dice el versículo número 6? Todos nosotros nos descarriamos. Oiga, todos. Así dice, ¿verdad? Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo. En él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, que es Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de ¿qué? De sus asesinos, quiere decir ahí, de sus trasquiladores. ¿Qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Oiga, hermanos, verso 8 dice: por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, pregunta, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de ¿qué? Oiga lo que dice Dios: de mi pueblo, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oiga, hermano, usted y yo deberíamos de estar sumamente agradecidísimos, porque alguien murió, alguien entregó todo de él por darnos vida. Alguien hizo algo por usted y por mí cuando nadie quería hacer nada, cuando cada quien sobrevivía. Eso lo hizo Cristo por usted y por mí. ¿A quién deberíamos de amar? Deberíamos de amar las hermanas más a su marido, que te pega y veces tus trompadas, que te humilla, que te trata mal, que a veces no te da dinero, no es que te ponga en contra de él. Tú deberías de amar más a tu mujer, que te grita, que te humilla, que no te da comida, que hay veces, que cree lo que tendríamos que hacer nosotros. No, primero deberíamos de amar y adorar a Dios. Primero deberíamos de darle la gloria, las gracias a Dios de los cielos, porque Él nos ha dado vida por medio de Cristo Jesús.
antes de irnos a trabajar y cuando ya nos levantemos, no es de correr al baño, es de adorar a Dios. Te adoro, te doy gracias por un nuevo día. Gracias porque por tu amor y misericordia el pecado no me ha consumido. Gracias, Señor, gracias. Dale un aplauso al Señor, hombre. Ese aplauso es de gratitud a lo que Dios ha hecho en su vida. Ustedes amen a su esposo, ustedes amen a su esposa, pero más que todo amemos a Jesús, amemos a Dios, démosle tiempo a Dios, no amemos el dinero, no amemos el trabajo, no amemos nada más que solamente a Jesús, que dio la vida por nosotros, que lo entregó todo por nosotros. El herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Imagínense, hermano, Gloria a Dios, aleluya. cómo estamos aquí nosotros, bien, Carla. Una heridita nos damos, ay. Gloria a Dios, sí, amén. Y para bañarnos, sea en el dedo, en la mano, en el brazo, en el pie, donde sea, nos ponemos una bolsa Aleluya. para que no se nos vaya a enconar. Y a Jesús que lo latigaba, ¿cuántos latigazos le dieron? Te rendís al pecado, no sigo. Entonces vas a renunciar a morir por los pecadores, no sigo. No decía nada, él se quedó mudo. Y solo él se retorcía, porque un latigazo de eso a usted lo hubiera partido en pedazos. Pero él estaba muriendo no solo por uno, él estaba muriendo por aquellos que iban a creer en aquel tiempo y los que vamos a creer hoy en estos tiempos. Él estaba recibiendo los latigazos por amor a usted. Nosotros decimos que amamos al hermano, a la hermana, a la mujer, al marido, pero cuando nos ofenden, somos un tanque de venganza. Y nosotros le hicimos tanta ofensa a Jesús que nunca Jesús abrió su boca. Se quedaba callado. Le arrancaban la barba, le escupían la cara, le pegaban trompadas, le pegaban con una vara en la cabeza y él callado. Por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué hizo Jesús por mí? Aguantar. ¿Qué hizo Jesús por mí? Resistir. ¿Qué hizo Jesús por mí? Demostrarme que me amaba, demostrarme que nos amaba, demostrar que quería quitar el pecado de nuestra vida que nos destruía. Ahora, hermanos, en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Por eso dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos. Todos, hermano. Ahí no habla la Biblia de que uno fue a ayudarle a Jesús. Vaya, a mí también crucifíqueme con Cristo. Nada. La amarillita solo lloraba la mamá. Pobrecito mi niño. Así son las mamás. Y José le decía, tranquila María, tranquila, acordate que él dijo que iba. Sí, pero tú no sabes el amor del padre, yo lo parí. Pero María volvió a quedar viva. Porque eso fue obra del Espíritu Santo. Pero ella lloraba a su hijo, porque lo habían dado los 9 meses. Ella había vivido y dormido. En el estómago de ella vivía, dormía el ser divino, el ser que vino a pagar el pecado tuyo y el mío. ¿Cómo crees que estaba aquella mujer viendo a su hijo muriendo? Pero ella no fue digna de decir, no, bájenlo, crucifíquenme a mí. No, ella lloraba nada más. Y a la hora de que ya nos tocó ir, se fueron todos. Jesús quedó en la tumba, pero de ahí se levantó. Porque él había dicho, yo me levanto de la tumba al tercer día, porque yo sigo siendo rey de reyes y señor de señores. Yo reino en el cielo, en la tierra y debajo del cielo. Yo voy a reinar en la muerte, en la enfermedad y en el diablo. Yo soy rey de reyes y señor de señores. A su nombre. Por eso el que tiene a Cristo en su corazón, ese tiene vida. Ese no tiene miedo a morirse. Los hermanos estamos pidiendo hoy, Señor, en este coronavirus que me muere y me vaya contigo, pero antes prepárame, quítame todo pecado, toda maldición, toda cosa mala y llévame. Los verdaderos hijos de Dios. Si que ya no queremos estar, es mejor estar en los cielos. Todos se descarriaron, todos se fueron. Nadie quería aguantar una trompada. Nadie. Si cuando hay dos peleando, nadie se quiere meter. Mayormente cuando tienen machete, que es machetazo tras machetazo, nadie se quiere meter. Y si no, le tiran agua con lazos, lo agarran o hoy han hecho choques eléctricos. Cualquier cosa hace la gente. Pero hermano, cuando Cristo iba a la cruz, Él se quedó callado, porque Él iba a morir por la paga del pecado que había en usted y en mí, que era la muerte. Él quiso morir por usted y por mí, para que usted y yo tengamos vida. Eso es lo que Cristo quería, hermano, morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Qué dice la Biblia en Gálatas capítulo número 6, verso 13?
¿Qué hizo Jesús por mí? Gálatas 6:13. ¿Qué dice Gálatas? Hermanos, capítulo número 6, verso 13. Oiga. No, perdón. Busque capítulo 3 de Gálatas. ¿Qué dice? Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cuál era la maldición de la ley? Que la paga del pecado era muerte. Entonces Él nos redimió de la maldición de la ley. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿El qué? ¿Quién hizo maldición por nosotros? Cristo. Cristo. Imagine que usted, una persona maldita, hermanos, no tiene dinero, está acabado, está arruinado, no hay cura para las enfermedades, le caen todas las enfermedades. Todititas las enfermedades le caen por estar maldecido. Esa es la maldición, y la paga de eso es la muerte. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocasiona la maldición? ¿Qué ocasiona la desgracia? El pecado. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a la palabra de Dios, desobedecer a Dios, no adorar a Dios, no venerar a Dios, no reconocer a Dios como nuestro Dios, no dirigirnos por la palabra de Dios. Ese es pecado. Ese es pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Verso número 13. Cristo, oiga, ¿qué hizo por mí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado? Jesús. Jesús fue colgado en un madero. Que esa, hermano, oportunidad, ¿para quién era? Para usted y para mí. Pero Él dice que tomó la culpa, Él tomó la maldición, Él se maldijo con el pecado suyo y mío, con el pecado de esta humanidad, y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos presentados delante de Dios, justificados para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesús por mí y por usted? Agarrar esa maldición y a usted declararlo libre. ¿Cómo cree que se siente un preso cuando le han enjuiciado? Ha estado 3 años en la cárcel por estar haciéndole la investigación necesaria y sacar las pruebas necesarias, donde le han dicho que más o menos su problema, su condena será de 45 años. Y cuando viene la última audiencia y le dicen: José Flores, aleluya, usted tenía una condena de 46 años, pero en vista de que las pruebas son insuficientes y salió todo inválido y negado, usted queda absuelto de toda condenación, usted queda libre, y ahora le vamos a limpiar su récord. ¿Cómo cree que sentiría el hermano José? Feliz, contento, que viene a comer frijoles otra vez, que va a ir a visitar a su familia. Pero 3 años estuvo preso, pero 3 años estuvo allá en la cárcel, sufriendo humillaciones, golpes y de todo. Pero ¿qué pasó? Hermanos, las pruebas que lo acusaban a él, al final salieron que eran inválidas. ¿Será que el hermano dijera: no, aquí déjenme otros 3 años más? Y es inmediatamente fuera a la cárcel y regalara los trapitos que le quedan a sus mejores presos amigos y saliera corriendo, que lo primero que hallara, lo que él vigiara sería la puerta. Él brincara de alegría y lo primero que haría saliría por la puerta principal, porque hay una puerta principal para salir de todo encierro. Yo no sé el encierro en el que el diablo te tiene, pero Cristo es la puerta para que puedas salir. Él pagó el precio de tu pecado en la cruz del Calvario y tú puedes ser libre hoy, esta tarde. A su nombre. Hoy podemos ser libres. Hoy podemos ser salvos de toda condenación, de toda maldición sobre nuestras vidas. Hoy Cristo Jesús está perdonando pecado. Hay una condenación, un juicio, donde, hermanos, los seres humanos serán presentados delante de Dios en la corte final. Y el que no tenga a Cristo en su corazón será lanzado a un lago de fuego para toda la eternidad. Ahí no hay salida.
Allí no hay escapatoria, hermano, pero ¿y qué es lo que hay allí? Ahí lo que hay, dice la Biblia, es un lago de fuego que arde 7 veces más que el fuego de ahora. También hay una lava que arde con azufre día y noche. Ahí está el demonio, Satanás y los demonios que el Señor Jesús lo reprenda. Ahí están todos los animales que tú les tienes miedo. Ahí están todos los gusanos grandes, con grandes clavos saliendo por los ojos, saliendo por la nariz, por la boca, por las partes íntimas, saliendo por todo el cuerpo, día y noche. Ahí no hay neosporin, ahí no hay anestesia, ahí no hay médico. Hoy es Cristo el médico, hoy es Cristo el sanador, hoy es Cristo el sanador. Él hizo morir en la cruz del Calvario esto. No rechaces a Jesús. Recibe a Jesús como tu Salvador y entrégale tu vida, tu corazón a Él, porque Él hizo todo por ti en la cruz del Calvario. Todo lo hizo por mí, para que usted y yo seamos libres. Por eso es que los cristianos ahora, los hijos de Dios, adoramos a Dios. El diablo no nos puede ganar y decir hoy no van a hacer culto, no, porque ese culto le pertenece a Dios, y lo que a Dios le pertenece nadie lo detiene. Por eso los hijos de Dios vivimos libres, porque Cristo nos ha dado vida. Cristo es nuestro sanador. Dice Isaías que por su llaga hemos sido curados. Cristo dice que por su llaga hemos sido curados. La muerte fue derrotada cuando Él resucitó de la tumba. En la cruz del Calvario venció al diablo y todas las potestades de las tinieblas las exhibió públicamente diciendo: yo soy Rey de reyes y Señor de señores. ¡A su nombre! ¿Qué hizo Cristo por mí? Dar la vida por usted. ¿Qué hizo Cristo por mí? Salvarlo. La pregunta es esta tarde: ¿usted va a seguir siendo esclavo? ¿Va a seguir condenado? ¿O quiere salvarse? Hoy en esta tarde es una buena oportunidad para usted y para mí, que podemos ser salvos, y solamente a través de Jesús. No hay otro que nos pueda salvar, solamente Jesús de Nazaret. Hermano, y yo quiero decirle algo, hermano. Yo no puedo cambiar, y que no te está llamando a que tú cambies. Él te está llamando porque ese cambio ya lo dieron en la cruz del Calvario. Todo lo que tú no puedas dejar, Él lo puede hacer. Él resucitó a Lázaro. Él levantó, hermanos, a Lázaro de la tumba, cosa que nadie podía hacer. Vaya conmigo, hermanos, a Colosenses capítulo 1, verso número 12 al 14. Vea lo que dice Colosenses capítulo número 1. ¿Qué dice, hermanos, Colosenses? ¿Qué hizo Jesús por mí? Ese es el tema. Capítulo número 1, verso número 13 vamos a leer, y verso 14. ¿Qué dice la Biblia? Oiga lo que hizo Jesús por mí. Verso 3: el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, quiere decir perdón, por su sangre, el perdón de pecado. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, los colosenses le tenían un gran miedo a las fuerzas de las tinieblas. ¿Y quién no, hermano? Si cuando aquí unos años atrás salían endemoniados, la gente, algunos ya no venían. Bueno, ¿y por qué ya no viene fulano y tal? No, es que fíjense que ahí salieron unos endemoniados y tengo miedo de endemoniarme. La gente le tiene miedo a las potestades de las tinieblas. Entonces, hermanos, Pablo le escribe a los colosenses y le dice lo que Jesús hizo por ellos. Dice que Jesús, dice, cuando ellos tenían miedo a las potestades de las tinieblas, el cual, dice, nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Quiere decir, cuando usted es librado, hermano, no hay cárcel que lo detenga. Allá yo tenía un amigo en El Salvador que era un gran malo. Y siempre que lo llevaban a la cárcel, yo miraba que a los 3 días ya venía de vuelta para afuera. Pues niña, ¿vos por qué no te agarran? No me hallaron culpable. Entonces, cuando hay alguien que no es culpable, ¿cómo la cárcel? ¿Cómo lo van a encerrar las autoridades si es inocente? Entonces, en este caso, hermano, estos efesios tenían a Jesús como su Rey y como su Señor. Y ellos, Pablo les escribe y les dice: ustedes no tienen por qué tenerle miedo a las potestades de las tinieblas, porque Jesús nos ha hecho libres de las potestades de las tinieblas. Él nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres y Él nos ha hecho libres. Entonces ya no hay por qué tenerle miedo a las potestades de las tinieblas. Ya no hay por qué.
Ellos le tenían un gran miedo a las potestades de las tinieblas, pero le dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y a dónde los ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. ¿Y qué hacía su amado Hijo? Echaba fuera a los demonios. Eso es lo que hacía su amado Hijo. Los demonios lo veneraban. Dice la Biblia que se arrodillaban a Jesús y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ha venido a atormentarnos? Si todavía mejora. Oiga, con solo ver a Jesús los demonios sienten un tormento. ¿Cómo debe de andar usted? ¿Atormentado? Si usted anda atormentado es porque anda mal. Pero como hijo de Dios debemos de andar como la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, para lo que los demonios no se nos acerquen, para que Satanás y los demonios no se acerquen. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ha venido para atormentarnos y todavía mejor. Oiga, y Jesús entrando iba a la iglesia. O sea que en la iglesia están los endemoniados. Ahí está. ¿Y por qué ella no se manifiesta? Porque mucha cabida se le da al demonio. Entonces ya el demonio, como no hay palabra, no hay presencia de Dios, entonces ya no puede manifestarse. Porque él ya tiene gobernada esa iglesia. Él ya tiene gobernada cuando logra entrar un demonio. Pero cuando está la presencia de Dios, los demonios no pueden entrar. En aquel entonces, cuando Jesús vino, muchas iglesias estaban endemoniadas porque se habían paganizado. Y cuando Cristo llegó a ese templo, salió un demonio. Una persona endemoniada se arrodilló delante de Cristo y le dijo, ¿por qué ha venido antes del tiempo a atormentarlo? Si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús que le dijo, cállate y salí de inmediato. Aquel hombre, hermano, fue sacudido y el demonio salió de él. Y la persona quedó en su juicio cabal. Si usted quiere ser libre, solo reciba a Jesús. Usted que no ve por internet, lo que usted necesita para ser libre y ser otra persona diferente, usted lo que tiene que ser es recibir a Cristo como su Salvador, renunciar a todo, negarse a todo y vivir solo para Dios, entregarse solo a Cristo, porque Cristo nos dio libertad en la cruz del Calvario. Por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, oiga, redención por su sangre. ¿El qué es lo que tenemos? El perdón de pecados. Eso es lo que tenemos nosotros, el perdón de pecado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocasiona el pecado? Maldición, desgracia, pobreza, vergüenza, tristeza, soledad, destrucción, todo eso. Entonces al pecado hay que tenerlo lejos de nosotros. ¿Cómo podemos arrancar ese pecado? Hermano, nosotros nacimos en pecado y solamente Jesucristo puede limpiarnos de ese pecado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Entregarnos a Cristo. Señor, te entrego esta vida pecadora que llevo y yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador personal, porque no hay nadie que pueda cambiar al ser humano. Usted podrá decir, hermano, pero yo no puedo cambiar. Oiga, Cristo cambió el agua en vino en cierta ocasión que lo invitaron a unas fiestas. También dice la Biblia que cambió la vida de una persona endemoniada. También cambió la vida de unas familias que habían perdido a sus seres queridos. A Lázaro fue uno de ellos, y a una viuda que le resucitó su hijo en una ciudad que se llamaba Naín. Entonces, hermano, si Cristo puede hacer algo, solo Cristo puede hacer algo por usted, ¿qué tendríamos que hacer? El que no tiene a Cristo Jesús en su corazón como su Dios y su Señor, hoy tiene que entregarle su vida. Dile, Señor, yo te entrego mi vida. Jesús es la puerta. Jesús es nuestra salida, nuestra escapatoria. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es que si solo en Jesús hay vida, entonces entregarnos a Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos presenta delante de Dios Padre, justificado de todo perdón, de todo pecado. Porque ¿qué? En la sangre de Cristo, esa es la única que hay redención de pecado. ¿Por qué solo en la sangre de Cristo? ¿Por qué solo en la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo no es la de José ni de María. La sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Es el único que tiene poder para limpiar, cambiar, transformar la vida de las personas. En esta iglesia hay muchos hermanos que eran grandes católicos, grandes adoradores de María, grandes adoradores de José, de San Antonio del Monte. Unos grandes católicos, eran mormones, eran testigos de Jehová. Ellos eran idólatras, pero ahora adoramos al Cristo de la gloria, porque llegó la palabra en nuestra vida y nos hizo entender que solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay salvación, hermano, solamente en Él hay escapatoria del juicio que viene sobre este mundo. Oiga, viene un juicio.
Y en ese juicio todos vamos a comparecer ante Dios. Esta palabra que usted ha oído ahora, en ese día se la van a poner esta prédica. Usted va a oír que solo Jesús es el único que salva. Y usted que nos está viendo por internet, te van a pasar este video también. En ese día te van a pasar el video y te van a pedir cuenta. Y te van a decir: en el único que hay salvación es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el mismo tema de hoy. ¿Qué hizo Jesús por mí? Dar su vida por usted, salvarlo, morir por usted, quitar su maldición, quitar su pecado, quitar su encierro, quitar su enfermedad que lo destruye, lo mata. Jesús ha hecho todo por usted. Hoy usted lo único que tiene que hacer es entregarle su vida a Jesús. Usted le entrega su vida a Cristo y usted queda ausente de toda culpa, de todo pecado, de toda condenación. Usted no tiene que ir a rendir cuentas, porque por eso Jesús vino a rendir cuentas por los pecadores en la cruz del Calvario. Y Él murió delante del Padre, y Él murió por los pecadores. Ahora el pecador tiene vida en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús hay vida eterna. Su nombre. Póngase de pie, yo termino este mensaje. Pero ¿qué va a hacer hoy usted? ¿Va a seguir como está? Mañana no hay tiempo. Para mañana ya es tarde. Quiero decirle que un día habían dos personas en la Biblia, dice, y estas dos personas, uno era rico y uno era pobre. El pobre se decidió a vivir, a creerle a Dios y a vivir para Dios. El rico hacía banquete todos los días porque no necesitaba nada. Pero este rico y pobre les hablaron de Jesús, les presentaron este evangelio. Y un día este rico que no decidió vivir para Cristo murió. También el pobre murió. Y la Biblia decía que el pobre, hermano, era un cristiano que no se paganizaba, que vivía honrando a Dios y obedeciendo a su palabra. En cambio el rico vivía una vida religiosa. Y un día murieron los dos. Y la Biblia decía, hermanos, a estos hombres que para el que tuviera a Cristo Jesús y para el que creyera en Dios, ese había un lugar de consuelo. Pero para el que no, ese había un lugar de tormento. Y un día este pobre muere, este hombre muere y fue llevado al lugar de consuelo. También murió el rico y fue llevado a un lugar de tormento. Aquel hombre, cuando se despertó, fueron las llamas que lo despertaron. Y hermano, oiga, aquel hombre allá estaba en el tormento y ese le gritaba, hermanos, a Abraham, que era el padre de la fe: Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo y moje la punta de mi lengua. Y después de muertos, Abraham le decía: no se puede, no se puede, no se puede. Es hoy que usted tiene que tomar la decisión a dónde usted quiere ir. Es hoy. Es hoy. Cuando muramos ya no hay oportunidad. Y no crea que nos vamos a morir, nos vamos a olvidar de todo. No. Nosotros pasamos de esta vida a otra. Esta vida es el comienzo de una eternidad. ¿Qué eternidad usted va a elegir si solo en Jesús hay vida? ¿Qué eternidad va a elegir si solo en Cristo podemos ser salvos, podemos ser perdonados? ¿Qué va a elegir usted? El pecado destruye, mata y lo lleva a una condenación. ¿Para qué va a andar cargando ese pecado? Deshágase de ese pecado, entréguese a Cristo y Cristo lo va a ayudar, lo va a cambiar. Hoy, esta tarde, vamos a orar. Cierre sus ojos y ahí donde usted se encuentra, dígale: Señor, ayúdame. Dios mío, necesito tu socorro, tu ayuda. Usted que está ahí, hermano, amigo, a través de las pantallas, hoy esta tarde, dígale: Jesús, yo quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador personal de mi alma. Hoy te quiero pedir perdón